Ok, perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mike. Pues vamos a dar inicio a esta charla, que justo como ya lo mencionaste, se llama Sustancias nocivas para la salud. Uno de mis objetivos para poder yo presentar esta charla, estaba pensando en qué podría ser interesante, ¿no?, de presentar, porque muchas veces nosotros, pues ya conocemos, ¿no?, lo que es una sustancia nociva y ya sabemos que estas sustancias hacen daño, ¿no?, las drogas, el alcohol, incluso algunos alimentos, ¿no? Y dices, bueno, es algo que ya conocemos, ya sabemos que hay que cuidar el cuerpo y que esto tiene una afectación muy importante en la salud. Entonces, quisiera repasar estos temas, repasar esta parte de sustancias nocivas para la salud y mientras tanto, que nosotros o cada uno de ustedes pueda... Bueno, parece que todavía no damos nosotros en grande, ya va cargando, pero bueno, les contaba que justo mientras vayamos platicando de esto, pues ir comentando o ir pensando en nuestros contextos, ¿no? Creo que es algo muy bueno volver a la reflexión de estas sustancias, o bueno, este tema de sustancias para la salud, cómo me está afectando a mí, cómo está afectando a mis amigos, familiares, y en el deporte, en el sentido de este deportivo, de las alcaldías, en el equipo, ¿no? Si yo tengo jugadores a cargo, si yo tengo algún equipo, alguna persona que está, pues bueno, en mi club o que está en situación deportiva, pues bueno, entonces ir pensando en ese contexto, ¿no? A medida en lo que se va platicando. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Michael? Listo, ya le doy clic y ya está. Muy bien. Entonces, le decía, justo, el objetivo es volver a repasar, sí, ese tema de sustancias nocivas para la salud, pero también abrir la reflexión acerca del cuidado de la misma y de cómo irlo aterrizando en mi contexto, ¿no? En el equipo donde yo estoy entrenando o en el cual yo soy entrenador, los chicos o chicas que tengo a mi cargo, etcétera, ¿no? Ir aterrizándolo y ir pensando en ellos, en su contexto, y si alguno de ellos está en riesgo o está consumiendo alguna de estas sustancias nocivas, ¿no? Ir aterrizando en eso. Pero bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el término de salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, o la mayoría de las personas, no sé qué tanto ustedes lo hagan, pero a veces yo también pensaba que la salud es solamente una ausencia de enfermedad. Es decir, no tengo tos, no tengo gripa, escucho bien, quizás no tengo hasta incluso una enfermedad más grave, crónica, como diabetes, cáncer, etcétera. Entonces estoy sano, ¿no? Y la OMS, o aquí este concepto, nos quiere recordar que no precisamente sea así, ¿no? Que no nada más es una ausencia de alguna afección, de alguna enfermedad, sino que es justo el completo bienestar de tu cuerpo, de tu mente y también de tus relaciones sociales, ¿no? Es decir, si mi cuerpo trabaja adecuadamente, si digiero los alimentos adecuadamente, mi metabolismo, si respiro bien, si tengo una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Si tengo correcta masa corporal, ¿no? Si tengo una buena inteligencia emocional, por ejemplo, si controlo mis emociones, si tengo buenas relaciones con los demás, con mis amigos, novia, esposa, ¿no? Con mis hijos, con incluso los chicos con los que entreno, etcétera. Bueno, incluso hasta ese punto va el concepto de salud, ¿no? No es nada más ausencia de enfermedad, y eso es importante, porque también estamos viendo a la persona como alguien biopsicosocial, ¿no? Incluso algunos podríamos agregarle la parte trascendental o espiritual, ¿no? Mis ideas, mis valores, virtudes, ¿no? Las creencias, ¿no? Esa parte que trasciende incluso también. Entonces estamos viendo a la persona más integral, con más aspectos, no nada más estoy bien porque no tengo tos o tengo gripa, ¿se entiende? Y eso es muy importante. Tenemos un cuerpo, tenemos una vida social y también tenemos una psique o una mente, ¿no? Que ahí están las emociones, nuestras percepciones, interpretaciones, funciones superiores como la memoria, la concentración, la atención, ¿no? La planeación, pensamiento abstracto, matemático, inteligencia emocional, etc. Entonces, en ese sentido, una sustancia nociva va a ser cualquier elemento químico o compuesto que presenta algún riesgo para la salud, la seguridad del medio ambiente. En este sentido, pues puede ser algún alimento, sustancias sólidas, sustancias líquidas, aerosoles, ¿no? La propia contaminación ambiental, incluso el ruido, ¿no? Va a ser cualquier cosa que entonces esté afectando mi cuerpo, el correcto funcionamiento del mismo, mi mente, emociones, relaciones, percepciones, abstracciones y la socialización, cómo me llevo con los demás, ¿no? Esto es importante porque entonces el daño al consumir una sustancia va a ser integral. Si yo fumo, por ejemplo, no nada más estoy afectando mis pulmones, garganta, faringe, ¿no? La nariz,
no nada más eso, también me está afectando mi mente, mi química cerebral, mis emociones, mi inteligencia emocional, y cómo me relaciono entonces con los demás también, ¿no? Alguien que, por ejemplo, tiene una adicción al cigarro y tiene craving, que es esta búsqueda insaciable por el cigarro, entonces va a estar robando a lo mejor dinero para poder conseguir el cigarro, ¿no? O va a estar irritable porque no puede fumar, ¿no? O al beber, por ejemplo, excesivamente, pues bueno, también va a afectar sus relaciones, ¿no? Piensen en cuántas historias no sabemos de algún familiar, madre, padre que es alcohólico y que afecta a la familia, ¿no? Situaciones de violencia que afectan a la sociedad. Es decir, el daño será integral. Y entonces, así nosotros podemos ver al otro, al que tiene un problema de una adicción, no como un, bueno, ese es su problema, ¿no? Sino como es algo que está afectando a nivel social. A mi equipo, por ejemplo, a los compañeros del equipo de básquetbol, etcétera, a la alcaldía Miguel Hidalgo, a México, al país, ¿no? Al mundo entero, ¿no? Es decir, no es un problema solamente de esa persona que tiene ese consumo, sino es un problema de todos. Y en ese sentido también, pensemos en un positivo, ¿no? Si alguien toma agua, come bien, ¿no? Va a estar bien físicamente, pero también mentalmente, y entonces también se va a relacionar mejor con los demás y formamos también una comunidad más armoniosa, ¿no? Entonces se entiende este sentido de ver a la persona como un ente biopsicosocial, pues también podemos agregar espiritual, y que el consumo de la sustancia va a afectar a su salud, pero no nada más es que se enferme físicamente, sino que va a afectar su mente, sus emociones y entonces sus relaciones con los demás. Y esto empieza a ser importante si lo vamos aterrizando en nuestro contexto, en el contexto también deportivo. Y bueno, vámonos un poco más a introducción y un poco de datos, ¿no? Epidemiología. El problema del consumo de drogas es una situación de emergencia a nivel mundial. En México es uno de los principales factores de riesgo contra la salud, es uno de los más altos, no es el principal, pero a nivel mundial es una preocupación y en México también. Afecta el funcionamiento del cuerpo, como decía, la mente, comportamiento, interacción con nosotros y puede generar una adicción, que ahorita vamos a ver un poco las diferencias entre el uso de una sustancia nociva, el abuso del mismo y una adicción. Es distinto, ¿no? Entonces vamos a entrar en esos detalles más adelantito. Y bueno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe mundial del 2022, mencionó que 284 millones de personas entre los 15 y 64 años han consumido drogas en el 2020. Bueno, consumido drogas en el 2020. Este es un aumento del 26% respecto al 2010, a la década anterior. Y bueno, nosotros, 284 millones de personas suena mucho, nuestra población es de 7 mil millones de personas, es un porcentaje de todos modos importante y va creciendo rápidamente. Aquí están, por ejemplo, algunos datos de algunas sustancias psicoactivas, por ejemplo, la cannabis, la marihuana, 209 millones de personas consumieron o consumen esta sustancia en el 2020. De opiácidos, que puede ser, por ejemplo, los opioides, hongos, ¿no? Morfina, por ejemplo, pues es 61 millones. Anfetaminas, 34, cocaína, 21, éxtasis, 20 millones. Entonces, la sustancia psicoactiva más frecuentada es el cannabis, ¿no? Aquí estamos dejando fuera el tabaco y el alcohol, que también es de los principales. En México, por ejemplo, las encuestas más recientes, que es esta encuesta nacional de adicciones de 2002, 2008, 11 y 2016, mencionan en sus gráficas esto, ¿no? El consumo ha ido aumentando de manera significativa, ¿no? Cualquier droga. Tenemos aquí los colores en el 2002, 2008, 2011 y 2016, y cómo sí se ha habido un aumento grande, ¿no? Y sobre todo en la marihuana. Se nota que cada vez se consume más y más y más. Cocaína ha elevado un poquito, los alucinógenos se mantuvieron, los inhalables igual un poco aumentaron y estimulantes tipo anfetamínico aumentaron también un poco. Pero van a la alza también los alucinógenos, inhalables, van subiendo cada vez más, ¿no? Vamos a esperar las siguientes estadísticas, pero se espera de que incluso pues, puedan crecer más puntos porcentuales. Bueno, una droga. Una droga es toda sustancia que introducida a un organismo, a tu cuerpo, un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. Esto es importante porque aquí dice que modifica, ¿no? Modifica las funciones del cuerpo, la estructura como tal, ¿no? Dañando el funcionamiento correcto de la persona. Y en todos los sentidos, biopsicosocial, ¿no? En el cuerpo, porque hay un cambio químico del cerebro, hay un cambio también de cómo funcionan las partes del cerebro, del cuerpo, el sistema propio, también en su emocionalidad, en sus mentes, en interacción entonces por las personas, ¿no? Y eso va a ser un cambio también cultural. Entonces afecta
integralmente a toda la persona. Y hay drogas ilegales, ¿no? Conocemos el tabaco, el alcohol como algo legal, ¿no? Incluso la marihuana en algunos lugares es totalmente legal, en otros es medicinal, ¿no? Y las ilegales, pues, bueno, cocaína, éxtasis y demás, los conocemos. La Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONACYT, en el 2022, en un informe, sacó un concepto todavía un poco más amplio, ¿no? Diciendo que la droga es toda sustancia que, introducida en un organismo, como vimos, son capaces de alterar una o varias de las funciones psíquicas de este, además de inducir a la persona que las toma a repetir su autoadministración. O sea, por eso es algo que lo vemos muy presente y que lo lleva después a una adicción, porque te lleva a repetir eso y tú mismo, ¿no? A administrarte la sustancia, ¿no? El tabaco, marihuana, alcohol, etcétera, por el placer que genera. Esto es muy importante porque el placer es una de las bases principales de la adicción, de por qué se repite, porque eso es un problema muy grande, porque el circuito de recompensa en el cerebro, ¿no? El placer se activa y entonces eso evidentemente algo muy placentero lo queremos repetir, ¿no? Y no tiene ninguna indicación médica, y si la tienen pueden utilizarse con fines no terapéuticos, por ejemplo los opiáceos, un opioide, la morfina, que es algo para relajar, para quitar el dolor, pues puede ser incluso algo de una adicción, porque ya no estoy usándolo para que me quite el dolor de cierta enfermedad, sino que lo uso porque me relaja, por los demás efectos, y entonces se puede convertir justo en una droga adictiva. Las drogas más comunes es el tabaco, el alcohol, y hay otras sustancias psicoactivas estimulantes o depresivas del sistema nervioso. Por ejemplo, cocaína, anfetaminas, éxtasis derivadas del opio. Eso es importante, ¿no? Sustancias psicoactivas pueden ser estimulantes o pueden ser depresivas, pero no en el sentido de un trastorno afectivo, una depresión, sino depresión en el sistema nervioso central, ¿no? Unas estimulan, otros no, otros pueden relajar, por decirlo así. Y ahora sí, un poco más para diferenciar entre el uso y el abuso de sustancias, ¿no? El uso puede ser justo alguna vez tomé, alguna vez fumé, alguna vez probé la marihuana, etc. Lo usé alguna vez, ¿no? Mientras que el abuso es este consumo continuo de la sustancia psicoactiva, a pesar de que el sujeto, a pesar de que la persona sabe que eso tiene un problema físico, social, laboral, etc. Y es persistente, ¿no? Y es provocado por él mismo. Y ese consumo recurrente de la sustancia lo pone en situaciones de riesgo, ¿no? En que resulta algo físicamente arriesgado. Por ejemplo, cada viernes ir al antro y tomar más, ¿no? Y emborracharse y entonces quedar quizás inconsciente, ¿no? O fumar ya cada vez repetitivamente, cada día, ¿no? A veces era social y ahora cada vez más, ¿no? Cada fin de semana con mis amigos, me fumo un cigarro, algo, no sé, ¿no? Ese es un abuso, algo consumo continuo de esa sustancia que a pesar de que se sabe que está mal, se repite, ¿no? El uso, alguna vez lo probé, el abuso es constantemente más. Y esto aumenta y entonces llega a una adicción. Y la adicción es justo una dependencia fisiológica y o psicológica de alguna sustancia psicoactiva, ya sea legal o ilegal, provocada por el abuso en el consumo, que causa una búsqueda ansiosa de la misma. Es importante porque ya no estamos hablando de algo que voluntariamente uno quiere, estamos hablando ya de una dependencia. Dependo físicamente, o sea, mi cuerpo depende de eso para funcionar. Y también psicológicamente, en el deseo, en las emociones, para estar contento, para estar feliz, para estar tranquilo, ahora tengo que fumar, ahora tengo que tomar, ¿no? Para sentirme con la actividad, entonces tengo que consumir cocaína, ¿no? Etcétera. Tu cuerpo lo necesita porque hubo un cambio estructural en tu cerebro y en el funcionamiento del mismo. Eso es importante porque entonces la persona que consume y que tiene una adicción es una persona que está enferma. Es una persona que solo o sola no va a poder salir. Ya no es algo voluntario. Es ayuda necesaria de tratamientos físicos, de acompañamiento, etc. Ahí, en ese grado de adicción, ya es una dependencia. Y vamos a ver, pero en el tratamiento, incluso es muy interesante que cuando vas a tratar a alguien con una adicción, no le quitas el consumo inmediatamente, como algunos lo pueden hacer, ¿no? De, pues nada, te encierro y te quito esto y entonces ya está, no, porque tu cuerpo lo necesita. Incluso algunas personas pueden morir si no tienen la sustancia, ¿no? Tu cuerpo lo necesita para funcionar. Entonces, lo que se hace más bien es ir bajando la dosis poco a poco. Y se va tratando eso. Y los efectos se van buscando con otras medicinas, otro tratamiento, ¿no? Es un poco más complejo que eso, pero está simplificado. ¿Por qué? Porque hay una dependencia ya del cuerpo. Ya lo necesita tu cuerpo para funcionar.
bueno, es provocada por el abuso en el consumo, por justo esta repetición continua, cada fin de semana tomar, cada día fumarte uno, cada vez uno, después dos, después tres. Por el abuso de esas sustancias llegas a la dependencia. Tu cuerpo ya lo requiere. Y pues crea esta búsqueda ansiosa de la misma, que esto lo llamamos como craving. Y aquí están los pasos, ¿no? Deseos dominantes de continuar ingiriendo y obtenerla por cualquier medio. Craving. Hay una tendencia a incrementar la dosis por la tolerancia. Ahorita vamos a ver ese concepto. Después hay una dependencia física y psicológica por la cambio de estructura. Y luego está el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando no se consume. Hay unos efectos muy significativamente dañinos en el sentido de incomodidad para la persona, ¿no? Son muy molestos. Y bueno, el efecto nocivo para el individuo y la sociedad. Entonces, esos son aspectos fundamentales para una adicción. Craving, tolerancia, la dependencia, ¿vale? Y el síndrome de abstinencia y, bueno, los síntomas que se... Aquí está un proceso de una adicción, por ejemplo, normal. Está el uso. Usé, por ejemplo, fumé alguna vez, ¿ok? Vuelvo a fumar, no siento el mismo placer porque generé tolerancia, ¿no? Entonces necesito más cigarros. Tolerancia es justo la necesidad de aumentar la dosis de la sustancia para conseguir el efecto deseado. Eso tiene que ver por un proceso neuroquímico de las sinapsis nerviosas, de cómo los receptores de la nicotina, por ejemplo, al consumo de nicotina se van disminuyendo su potencia. Y entonces cada vez con la misma cantidad de nicotina, más bien liberan menos dopamina o menos placer. Entonces necesito meterle cada vez más para que libere la misma cantidad de placer que me provocó la primera vez o la segunda vez. Esto es tolerancia. Por eso se va aumentando la dosis cada vez. El efecto disminuye consumiéndola constantemente. Y está el síndrome de abstinencia. Dejo de consumir, por ejemplo, de fumar, dejo de consumir y entonces tengo síntomas característicos de la sustancia. Por ejemplo, ansiedad, temblores, sudoración, taquicardia. Y entonces lo que busco en este crimen es saciar esos efectos nocivos, ¿no? Esos efectos que son desagradables. Y se administra la misma dosis o la misma sustancia, alguna parecida para aliviar esos síntomas, ¿no? El cigarro es muy evidente y es un dato muy interesante. Cuando tú fumas, ¿ok? Dejas de fumar y sientes el deseo de fumar, ya lo empiezas a necesitar, ¿no? Y no fumas, vienen, por ejemplo, ansiedad, temblores, sudoración, viene la taquicardia, ¿no? Y entonces para aliviar eso vas y compras un cigarro y entonces fumas. Y entonces tienes un efecto relajante, pero es muy curioso porque ese efecto relajante en sí no es del cigarro, ¿no? Porque la nicotina es un estimulante. Pero bueno, está ese síndrome de abstinencia. Y entonces la sustancia después se administra con frecuencia en cantidades mayores, por un periodo más largo, se continúa administrando a pesar de tener conciencia de ese problema porque el cuerpo ya empieza a necesitarlo para estar bien, para poder sentirse contento, ¿no? Después, reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia, ¿no? Si el cuerpo empieza a decir, necesito esto, nada más esto, y entonces voy a buscarlo y me aíslo de otros lugares, ¿no? Me aíslo de la sociedad, de mis amigos, de la escuela lo descuido, incluso el deporte en ese sentido lo descuido por consumir esto. Y está este deseo persistente y esfuerzos infructuosos de controlar e interrumpir el consumo de sustancia. Una persona que es adicta sí intenta dejar de tomar y dejar de fumar, pero por la dependencia que se ha generado físicamente y psicológicamente no puede. Necesita una ayuda externa. Él solo ya no puede hacerlo. Este es como un proceso de la adicción. Y aquí está interesante estos datos del riesgo de dependencia por sustancia. La heroína, por ejemplo, tiene un gran porcentaje de dependencia, ¿no? O sea, tú lo consumes y tienes más del 60, casi el 70% de que vas a generar dependencia en ese instante, ¿no? Es muy alta su dependencia y por tanto su adicción. Después sigue la cocaína, los analgésicos como los opioides, la morfina, la marihuana, estimulantes como el éxtasis y el alcohol, ¿no? Pero el alcohol tiene un dato curioso. Por dato social o por cultura, el alcohol es uno de los más altos, de las dependencias más altas, ¿no? No tanto porque el alcohol en sí genera mucha dependencia, sino por su abuso, por su repercusión social. Incluso mencionan que hay un 17% de aumento si se consume o se inicia el consumo en la adolescencia. Y un 25-50% si se consume diario, ¿no? De generar esa dependencia en cualquier droga. Bien, entonces hablemos un poco de las más comunes, como el tabaco. El tabaco es de origen de una planta de América,
Y antes se usaba justo como fines curativos o ceremoniales, ¿no? Como se usaban algunas otras drogas, como algunos alucinógenos, para contactar con los dioses, con la trascendencia, ¿no? Para hacer algunos ritos, o sea, se usaba para eso. Y está en la categoría de estimulantes. Eso es curioso porque muchos fumadores, la gran mayoría, difieren que fuman para relajarse, ¿no? Para sentirse relajados. Y eso es importante o es paradójico, pero no se debe a la nicotina en sí, que es el principio activo. No, se debe al síndrome de abstinencia, los síntomas de la abstinencia. Como ya dejé de fumar y eso fue placentero y lo requiero, como no estoy fumando, genero esta ansiedad, este deseo, este molestar psicológico, ¿no? Y entonces voy, tomo el cigarro y me relajo, pero no me relajé por el cigarro en sí, sino porque sacié el craving, sacié las ganas de fumar. Pero en sí, el tabaco es ansiogénico. O sea, nos va a provocar también síntomas de ansiedad, taquicardia, sudoración, ¿no? Estar alerta, estar activos. Entonces, si alguien tiene ansiedad y quiere disminuir su ansiedad, un cigarro no es realmente lo indicado. De hecho, empeora la ansiedad. Bueno, el principio activo es nicotina y la sustancia dañina es la nicotina misma y el alquitrán. El alquitrán, esos son los más dañinos porque el alquitrán es el que se ha asociado con más problemas de cáncer. Pero aquí hay otros datos curiosos. En el humo del cigarro se han identificado más de 4.000 sustancias tóxicas, entre ellas monóxido de carbono, amonio, plutonio, benceno, etc. Y 40 de estas sustancias, aproximadamente, son potencialmente cancerígenas. O sea, no solo la nicotina o el alquitrán, que son las sustancias más cancerígenas, ¿no? El alquitrán como tal, sino que hay otras 40 sustancias que también son potencialmente cancerígenas. Entonces, el cigarro, por eso es muy dañino. Y entre sus efectos pues, está este efecto ansiogénico, ¿no? Que le decía que es algo estimulante, estimula el sistema nervioso central, taquicardia, sudoración, por ejemplo, pero también pues, provoca cáncer, cáncer de pulmón, boca, faringe, esófago, estómago, algunos páncreas, cérvico, renal, varios tipos de cáncer están asociados al tabaco, a la nicotina. Enfermedad del sistema respiratorio como tal, ¿no? Afectación de los pulmones gravemente. Creo que alguna vez todos hemos visto esa imagen de un pulmón sin fumar y otro que fuma, ¿no? Como cambia el color, cambia la estructura, cambia el funcionamiento. Enfermedades cardíacas, problemas circulatorios, hipertensiones, eventos cerebrovasculares, problemas vinculados también con la menstruación, por ejemplo, por el cambio hormonal que hay un cambio químico, por tanto hay un cambio de estructura en el cerebro, también cambia la estructura hormonal. Entonces puede haber también problemas vinculados a la menstruación y bueno, en el embarazo ni se diga, hay afectaciones muy graves. Y algo curioso, o algo muy importante notar, es que afectan, y de hecho a veces en mayor porcentaje, a los fumadores pasivos. O sea, aquellas personas que no están fumando pero huelen el humo del cigarro, ¿no? Están ahí, puede ser hijos, cónyuges, familiares, ¿no? Etcétera. Afecta, de hecho, todavía más. Algunas investigaciones dicen que incluso tienen más probabilidad los fumadores pasivos de tener cáncer o tener una afectación en vías respiratorias, etcétera, sí, al contrario de los que fuman realmente, de los activos. Bueno, el alcohol. El alcohol también es una de las drogas, unas sustancias nocivas para la salud, de más adicción y de más abuso sobre todo. Bueno, las características es alcohol etílico, son bebidas fermentadas de los azúcares por la levadura y la sustancia nociva es el etanol. Este sí es depresor, no depresor porque te cause un trastorno depresivo como tal, psiquiátricamente, psicológicamente, sino porque es depresor del sistema nervioso central. O sea, va apagando tu sistema, lo va apagando todo. Vamos a ir lentamente al proceso del alcohol porque tiene etapas y es muy interesantes. Pero esta es una droga legal de más alto consumo y con mayor número de adictos, por la aceptación social que se tiene, como les mencionaba, porque está muy arraigado a la cultura. Hay consecuencias físicas, sociales y familiares. No solamente por lo que causa en tu cuerpo, sino también por los problemas que causa en la sociedad. ¿Cuántos accidentes no hay por haber tomado? ¿No? Problemas familiares, alguien que es alcohólico y que la familia se rompe, las parejas, etc. La violencia que debe haber también, los abusos también que debe haber, muchos en relación sexual también, ¿no? Abusos que hay. Entonces, el alcohol es foco rojo también. Bueno, los efectos se presentan en 5 etapas estos efectos, siempre y cuando se continúe bebiendo. Si tú tomas una copa de vino y ya está, no pasa nada. Pero si alguien continúa bebiendo en ese transcurso de tiempo, entonces empiezan estas 5 etapas. Y depende también de la cantidad y el tipo de bebida que estemos haciendo, así como el volumen de alimentos que se hayan comido en el estómago, porque el alcohol se va a metabolizar
en el estómago como un alimento, como una bebida. También depende del sexo, ¿no? Se ha demostrado que las mujeres están más propensas a tener efectos negativos con el alcohol, incluso más rápido, por el volumen de masa corporal, ¿no? El peso, etcétera. Y también circunstancias sociales en que la persona le realiza el consumo. No es lo mismo consumir en tu casa, tranquilo, que consumir en un antro, ¿no? En una fiesta, etc. Cambia también el contexto. Y bueno, ¿cuáles son estas etapas? Bueno, las etapas, la primera, ¿no? Es que el sujeto se va relajando, ¿no? Que es comunicativo social, pero va inhibiéndose, ¿no? Va más bien perdiendo el control de la inhibición, se desinhibe, ¿no? Poco a poco la conducta se va liberando, ¿no? Y parece algo excitante, ¿no? Parece algo placentero. Después, su conducta es esencialmente emocional, o sea, pierde la razón, ¿no? La inteligencia, presenta problemas en el juicio, de coordinación muscular, ¿no? Trastornos de la visión, del equilibrio, ¿no? Empiezas ya a estar happy, como le dice. Después, el individuo experimenta confusión mental, se tambalea cada vez más al caminar, visión doble, borrosa, ¿no? Empieza a haber más emocionalidad con más conductas violentas, agresivas o incluso de llanto descontrolado, ¿no? Ya empieza a tener problemas para pronunciar las palabras y para comprender lo que oye. Ya está afectando sus vías, ¿no? de los sentidos, de percepción. Después, en la cuarta, no puede sostenerse en pie, sufre de vómitos, incontinencia en la orina, aturdimiento, ¿no? Y la quinta es la inconsciencia, es el estado etílico, un coma etílico. Ausencia de reflejos, el individuo entra en un estado de coma que puede llevar a la muerte por una parálisis respiratoria. Y esta imagen es muy gráfica, ¿no? Las etapas y como al final, pues me parece prácticamente muerto, es un coma etílico. Porque el alcohol empieza a afectar en el cerebro de la parte más frontal, la corteza frontal prefrontal, hacia la parte más primitiva, que es la parte atrás, ¿no? El cerebelo, ¿no? La médula espinal, etcétera. Empieza así a apagar el sistema poco a poco. Y lo primero que llega, pues, a la parte frontal, o prefrontal, la corteza, aquí enfrente, que es la que está en las funciones ejecutivas, el control emocional, la inhibición, la planeación, ¿no? Las situaciones sociales, el control, ¿no? Todo esto, pues aquí está en la parte prefrontal y frontal. Entonces, si lo empieza a apagar, por eso la persona empieza a desinhibirse y empieza a tener como valentía, ¿no? Y a decir cosas que no diría si estuviera sobrio, por ejemplo. Y entonces las decisiones empiezan a ser más emocional. ¿Otra? Sí, otra. ¿Me vas a manejar? No importa, dame otra, ¿no? Y entonces se vuelven más irracional las decisiones. Y lo que pasa es que poco a poco va a ir más atrás, apagando el cerebro hasta que llega a la parte más primitiva de nuestro cerebro que controla las cosas involuntarias, sistema nervioso parasimpático, el involuntario, que es justo frecuencia cardíaca, la respiración que nosotros no controlamos, ¿no? El caminar, el equilibrio, ¿vale? Entonces, por eso, ya en las últimas etapas empieza a fallar la coordinación y esto, porque va así, es muy curioso, y al grado de, entonces, un estado de inconsciencia y puede llevar a parálisis respiratoria. Ese es un poco el mecanismo de cómo funciona el alcohol y entonces cómo va apagando tu cerebro y por eso están esas etapas. El alcohol se metaboliza como todos los alimentos y las bebidas en el estómago y vive el proceso de la metabolización normal, o sea, una absorción, una distribución a través de la sangre y una eliminación de heces, orina, sudoración, etc., ¿no? Y esto es muy importante. En una copa, que una copa puede ser también pues, un shot, una cerveza, ¿no? 4% de alcohol aproximadamente. En una copa, el 20% del alcohol es absorbido directamente a la sangre, ¿no? Tú te lo tomas y el 20% se va directo a la sangre, no pasa a otro proceso. Y el otro 80% se va a absorber lentamente en el intestino delgado, ¿no? Para circular después a la sangre y distribuirse al cuerpo. Aquí está en esta imagen, ¿no? Está la absorción, 20% se va directo al estómago y se absorbe, el otro 80% al intestino delgado y se va absorbiendo poco a poco, después se distribuye en la sangre que lo lleva a todo el cuerpo, incluso al cerebro, y después viene la eliminación, como cualquier proceso de metabolismo. El 10% de una copa que consumimos nosotros se va, ¿no? Por orina, sudor o el aire que respiramos. De hecho, por eso pues nosotros lo leemos a alguien que tomó demasiado, pues bueno, se huele a alcohol. No solamente su aliento, sino también la persona, por la sudoración también sale ahí el alcohol. Y pues el 90% se metaboliza en el hígado. El hígado lo que va a hacer es transformar en azúcares, en otros vitaminas, etcétera, para poder absorber y para que haga. Entonces, 90% se elimina en el hígado.
La cosa es que una bebida, una copa de cerveza, un vaso de cerveza, una copa de vino, un chupita le ponen, pero es un caballito, etcétera, una vez se elimina en una hora, ¿no? O sea, tú tienes ese 14% de alcohol, lo vas a eliminar en una hora a tu cuerpo. ¿Qué pasa entonces cuando no se da o cuando hay consumo de abuso? Pues bueno, tu cuerpo no puede procesar, eliminar por medio de sus vías tanto alcohol tan rápido. Entonces, por eso están los efectos del alcohol, por eso está apagando el sistema y por eso está, ¿no? Si nosotros tomáramos una bebida por hora, no pasaría absolutamente nada. Pero si la bebida excede, ¿no?, la capacidad de metabolizar del cuerpo, pues bueno, ahí empiezan los problemas. ¿Y qué consecuencias hay? Pues bueno, deterioro gradual de diversos órganos, hígado, riñones y corazón, por ejemplo, la cirrosis hepática y padecimientos cardíacos, ¿no?, como tal, si este consumo es abusivo, o sea, se genera una dependencia, una adicción. Y hay consecuencias físicas en el propio cuerpo, sociables, sobre todo en los accidentes, la violencia, relaciones interpersonales, ¿no? Y, bueno, psicológicas también. Pues también es una de las sustancias más importantes también a tomar en cuenta y a tener un control, sobre todo porque es legal, ¿no? Lo es. Bueno, la marihuana es una planta cannabis, también es algo natural, está en administración de cigarros, alimentos, parches, etcétera, ya hay muchas modalidades, y este es un alucinógeno, quiere decir que hay una alteración en la percepción de los sentidos. Por eso algunos de sus efectos pueden ver colores más fuertes, más intensos, ¿no?, sabores, ¿no?, que los sienten más, etcétera, porque es un alucinógeno. Y consumo, los efectos de esta relajación, placer, mayor percepción sensorial, risa incontrolable, incremento de la frecuencia cardíaca, enrojecimiento de los ojos porque los vasos de la sangre se dilatan, ¿no?, habla exagerada, exaltación de la fantasía, mayor sueño, ¿no?, sensación del paso lento del tiempo y del hambre, o sea que altera funciones cognitivas, altera el cerebro de manera importante. Y bueno, hay repercusiones en trastornos de la memoria, ¿no? También hay sudoración, sueño, apatía, desinterés, disminución en la motivación, por ejemplo, deterioro de las relaciones interpersonales, e incluso, ¿no?, la marihuana tiende a tener efectos psicóticos. Es decir, alguien que consume marihuana y que en su ADN está la predisposición a esquizofrenia, por ejemplo, con una vez que lo consuma puede quedarse en el viaje, como dicen. Es decir, se queda en la alucinación, en el delirio, en la paranoia, etc. Eso depende mucho de tu genética, de tu ADN, pero puede ocasionar con una vez que consumas. Así como el que consume, pues puede ser que nunca le ocasione esos problemas psicóticos, ¿no? Parece que hay alguna duda. Sí, si quieres la resolvemos al final de la conferencia. Vale, sí, sí. Y bueno, su abuso puede tener trastornos mentales latentes. Aquí hay otros, no me quiero tener mucho porque el tiempo se nos está también agotando, pero igual en la bibliografía yo le dejo los artículos a Mike por si alguno quiere leerlo, pero son datos o son artículos muy buenos aquí de la Comisión Nacional contra Adicciones, de la CONACYT, ¿no? Y viene, por ejemplo, la sustancia, los efectos, las repercusiones que tiene, ¿no? Cocaína, euforia, excitación, ansiedad, repercusiones, pérdida de peso, debilidad física, convulsiones, etcétera, ¿no? El éxtasis, anfetaminas, ¿qué más? No me quiero detener mucho, porque si no se alargaría mucho la conferencia. Y aquí eso sí me gustaría que lo viéramos en las encuestas nacionales de consumo de drogas, alcohol y tabaco de 2016-2007, que es de las más recientes, en México. Aquí están las gráficas del consumo, ¿no?, de cualquier droga. Por ejemplo, desde 2008 a 2006 se nota, ¿no?, cualquier droga ilegal, se nota que está aumentando drásticamente, ¿no? Se nota que va en aumento el consumo cada vez más. Esto era de 2016, habrá que esperarse de este año, que imagino que es más alto por la tendencia que tiene. En cambio, las drogas médicas se han mantenido. En el consumo de alcohol, por ejemplo, se mantuvo también, 71% de la población ha consumido alcohol, o consume alcohol, entre 12 a 65 años. En la parte del consumo alguna vez de tabaco, por ejemplo, en el 2006 ven el aumento. Del 2011, 48%, al 2006, 51% de la población ha consumido alguna vez en su vida tabaco, de 12 a 65 años de edad. En cuestión a la marihuana, ha ido también en aumento, sobre todo en los hombres cada vez consumen más marihuana, pero las mujeres, si se dan cuenta, también aumentaron, también están aumentando su consumo. De total, pues bueno, en general todos van a la alza, y esto es en México. Son las encuestas más recientes que tenemos del 2016, 2017.
La demanda de atención al consumo de sustancias nocivas, es decir, cuando ya hay una adicción o una dependencia. ¿Cómo está esa demanda? En la tabla 2 vemos a comparaciones del 2013 al 2021. Esto es en México. En 2013, por ejemplo, el alcohol 36, 37, 34 y al 2021 ha bajado ya la demanda 23%, 24%. ¿No? Se ha ido disminuyendo. ¿No? Igual en la marihuana se ha ido disminuyendo también el consumo. Y eso es de cuántas personas lo requieren. Siendo la más alta, por ejemplo, el anfetamínico, ¿no? Por anfetaminas, que son de los más adictivos que veíamos, ¿no? Que producen una dependencia de mayor porcentaje. Pero sigue estando primero estas anfetaminas y después el alcohol. Sigue estando como una de las prioridades, porque el alcohol también es una demanda muy grande y un abuso de los más, de porcentajes de los más grandes en México. Y parece que a nivel mundial. ¿Cómo se trata? Algo de manera rápida, ¿cómo se trata un abuso? Bueno, el manejo de los trastornos por el abuso de las drogas, lo principal es reducir el uso de la droga como tal y los deseos de consumir drogas, o sea, el craving. Se va reduciendo poco a poco a través de unas estrategias conductuales, ¿no? Terapia y también médicos como psiquiatras, tal, que administran tratamientos, administran medicinas que controlan los efectos del síndrome de abstinencia, por ejemplo, malestar, para que no tengan este deseo de consumir y lo busquen, ¿no? Entonces, reducir el uso de drogas y el deseo de consumir la droga como tal, el craving, mejorar la salud y el bienestar y funcionamiento social, o sea, que hagan algo social, que ayuda social, o que hagan ejercicio, etcétera, y prevenir daños a futuro al disminuir el riesgo de complicaciones y alguna recaída. Esto es importante, hay que cuidar las recaídas, porque es un gran porcentaje de personas con adicción recaen. Se hace a través de psicofármacos para disminuir el craving, los síntomas de abstinencia y de dependencia. Hay clínicas especializadas y se trabaja mucho con psiquiatras para el uso medicinal, los doctores, y con psicólogos, terapeutas. Es importante trabajar en conjunto. Nada más el medicamento no le va a ayudar, también requiere ayuda terapéutica. Ambos en conjunto son la eficacia que buscamos. Y bueno, tiene gran importancia el reporte y pensemos mucho en el deportivo, en su chico, en su club, por las consecuencias que tiene. Problemas respiratorios, desajustes neuroquímicos en el cerebro, pérdida neuronal de funciones, por ejemplo, planeación, coordinación, de toma de decisiones en un partido, por ejemplo, en los entrenamientos, pues afecta bastante, ¿no? La propia resistencia por los problemas cardiovasculares, respiratorios, infecciones, problemas de presión arterial, alteraciones en el sueño, la ansiedad propia nocturna, insomnio, somnolencia que hay, los cambios de humor, incluso también, ¿no? Entonces tiene repercusiones importantes en el deporte y se ha visto que puede ser un gran factor de protección el que asistan a una actividad deportiva para prevenir el consumo de las drogas. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que nosotros podemos ayudar y colaborar si hacemos bien el trabajo de motivar a los chicos para que entrenen, para que hagan ejercicio, porque esto mismo ayuda en la actividad física, ayuda en su cuerpo, ¿no? Optimiza el sistema nervioso, respiratorio, cardíaco, fortalece articulaciones, músculos, mejora la salud mental, la motivación. Alguien que hace ejercicio es más feliz, eso está comprobado. Reduce el riesgo de incidir en el consumo por la disciplina y el orden, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente, porque nosotros podemos hacer un gran labor en la prevención del consumo de las adicciones, en nuestro caso, en nuestra población, con nuestros chicos, ¿no? Chicas específicamente. Y bueno, ¿qué hacer? Identificar situación de riesgo, ver si alguien está consumiendo la sustancia, ¿no? Y acercarte. Eso es muy importante, ¿no? Observar primero, está raro, hay un cambio en la alimentación, sueño, conducta, emociones, hay una sospecha, y acercarte, ¿no? Comunicarte con él y tal cual lo recomiendan, hablar con la persona respecto a eso. Oye, te noto así, veo que tienes el problema, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Pues estoy tomando mucho, oye, necesitas ayuda, acercarte, generar este acompañamiento y obviamente, pues, llevarlo a alguna clínica, ¿no? Entonces, pues reflexionar, tenemos jóvenes a nuestro cargo, qué tan cerca estamos de ellos, nos comunicamos, tenemos la confianza, ¿no? Que tanto nos preocupamos por su salud, no solamente porque vengan y entrenen y ya se vayan y ya están, ¿no? Sino que tengan una disciplina, un orden, una constancia, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Y por último, aquí les dejo algunos datos de la Alcaldía Minera de algunas instituciones en las cuales pueden ir ustedes. También este artículo, esta página, tal, la puedo compartir con Michael, lo podemos buscar y se las podemos hacer llegar, ¿no? Pero bueno, aquí hay algunas, ¿no? Casa de Habitación de San Francisco de Asís, Centro de Integridad Juvenil Miguel Hidalgo, Fundación Ama la Vida, Fundación Cambia Oceánica,
¿no? Es decir, aquí hay algunas para que tengamos una idea de dónde ir, si quieren tomar el screenshot, foto, o si quieren algunos documentos, alguna información, pues bueno, también se los podemos hacer llegar. Parece que no sé si por medio de ti, Michael, o por medio de algún medio, pero se las hacemos llegar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, aquí hay más referencias, y si quieres pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Tengo entendido que hay algunas por ahí. Muchas gracias, José, por la plática. Pasamos a las preguntas. Aquí nos ponen una en el chat. Sí. Raquel, buen día. Me gustaría saber de qué manera nos apoyarán si se llega a identificar alguna de estas situaciones de los usuarios. ¿A quién me dirijo? Creo que eso pues viene básicamente en la última lámina. O sea, las instituciones. Sí. ¿Cuál será el seguimiento? Considero, contrario a lo que me puedan comentar aquí, que nosotros no nos podemos involucrar tanto con la persona, sino nada más pues hacerle saber de las instituciones que hay, ¿no? Sí. ¿Cuál será el seguimiento? Pues lo mismo, ¿no? Sí, creo que, pero si me dejas aquí dar alguna aportación extra, o sea, no podemos nosotros como tal llevar un tratamiento, hacer un plan de tratamiento con la persona, porque a lo mejor no somos los especialistas como tal, pero sí en alguien se está preocupando por mí y se está acercando hacia mí y, oye, algo está pasando, te noto, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? Oye, tengo este problema, ¿estás ok? ¿Quieres que te ayude? ¿Hacia dónde ir? Mira, aquí está esta institución, hablar si eso me va a ayudar con los padres es muy importante, ¿no? Y que empiecen a buscar esa ayuda, ¿no? Que se empiece a concientizar y acompañamiento. ¿Cómo vas? Oye, estoy contigo, ¿no? Muchas veces hay que pensar que las adicciones son un síntoma de algún problema más de fondo, emocional, algún problema familiar, ¿no? Hay algo más que te lleva a consumir eso. Entonces creo que si nosotros le damos esa atención, esa calidez, ese acercamiento, ese cariño, pues bueno, también le va a ayudar muchísimo. Obviamente lo canalizamos a estos centros. Me imagino que en los deportivos se puede hablar con alguien, Michael, no sé cómo funcione, ahí tendrán sus parámetros, ¿no?